Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa. Tu servidor Juan Carlos García de Volviendo a Casa. Hoy vamos a comenzar con un capítulo nuevo que tiene que ver con el nuevo pacto. Vamos a empezar con Mateo. Por fin había yo en algún momento grabado y dicho que iba a empezar con Mateo. Eso fue ya hace cerca de un mes. Pues por las múltiples tareas que tengo en la semana, este no lo había podido hacer, pero pues ya recibí mi jalón de orejas y ya hay que aprovechar, hay que darle más tiempo al conocer la escritura, a conocer la palabra, más tiempo al Padre que las cosas terrenales. Y voy a hacer todo lo posible por estar sacando uno semanal también. Seguimos con el estudio de Génesis, pero vamos a empezar con Mateo, ¿sale? Y vamos a empezar con un tema muy interesante. Vamos a empezar con la genealogía de Yeshua. Es un tema bastante interesante. Y nos podemos hacer la pregunta de por qué este libro comienza con una genealogía. Muchas veces estamos en la escritura, empezamos con Mateo y como que nos da flojera leer esta parte, ¿no? Por los nombres, nos cuesta trabajo, ¿no? Y más porque somos formados en una mentalidad occidental. Para nosotros no tiene mucha importancia lo que es la genealogía, ¿sale? Eh, de hecho, pues no nos sirve para identificarnos ante ninguna institución. ¿Qué hacemos? Nada más sacamos nuestro IFE, en el caso de México, nuestra identificación, en Estados Unidos la Green Card, y ya, ¿no? Pero en Israel es diferente. La credencial de identidad dice mucho. Esta credencial de identidad de quién es tu padre, ¿sale? Desde la perspectiva hebrea es muy importante trazar esa línea paternal y maternal, ¿sale? Y que estos se conecten con los personajes de la Biblia. O sea, el pueblo de Israel se conecta, o más bien se caracteriza por tener un origen en común, todos ellos. ¿Quién es el padre de todos ellos? De todos los hebreos, es Abraham. Así que desde Abraham, entonces se sigue una línea de genealogía y esa línea no se debe de cortar, se debe de mantener. Por eso el Padre les pidió de no unirse en yugo desigual. El pueblo no debería de cortar con esto, ¿sí? No debería de unirse fuera de la familia patriarcal, sino mantenerse siempre los límites de la familia. Y es por eso que la cultura hebrea es muy importante la familia, lo que es el árbol genealógico. Y aquí vemos el árbol genealógico de Yeshua, ¿sí? Y quien lo está tratando de presentar es Mateo. Lo quiere presentar como el Mesías, como el Mashiach, como el Mesías. Pero tiene que comprobar que efectivamente desciende de las personas claves, ¿sí? De los que están como en su línea ascendente, ¿sabe? Porque esto estaba escrito en los profetas. En los profetas venía quién iba a ser el padre de Yeshua. Y por eso Mateo se dedica de una manera muy detallada a poner todos los nombres que integran la genealogía de Yeshua. Y obviamente Mateo, pues obviamente fue instruido. Su carrera, pues era cobrador de impuestos. Entonces era como un contador actual, ¿no? La personalidad de los contadores son muy meticulosos, o como se dice, muy especiales, ¿no? No se les puede escapar nada. Entonces, para Mateo, como cobrador de impuestos, dicho sea de paso, pues era una persona que para los hebreos era un traidor, era considerado como un traidor, porque estaba cobrando impuestos para un gobierno extranjero, para Roma.
¿sí? Y bueno, Yeshua recibe, más bien Mateo recibe este llamado del Señor, en Mateo 9:9. ¿Y qué le dice Yeshua a Mateo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. ¿Sí? Mateo hizo una fiesta para celebrar que había decidido dejar el oficio de cobrador de impuestos para el César, para seguir a este rabí de Galilea llamado Yeshua. ¿Sí? Y Mateo empezó a compartir el hallazgo de que Yeshua era el Mesías y invitó a todos sus colegas, a todos los demás cobradores de impuestos y a gente pecadora a conocer a Yeshua. ¿Sí? Y algunos hubo religiosos que se preguntaban ¿por qué come con esta clase de personas? Y Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia. Sí. Vengo por aquellos, no vengo por los justos, sino por aquellos que son pecadores, los que están buscando el arrepentimiento. Eso lo vemos en Mateo 9, 12, 13. Bueno, y este hombre, Mateo, detallista, súper detallista en hacer registros, Yeshua lo llama y utiliza ese mismo talento, ese don, pues que había usado para su trabajo, ¿sí? Ahora lo utiliza para redactar la historia más detallada sobre los aspectos del Mashiach, de Yeshua. Y es el evangelio con más detalle. ¿Sí? Es el evangelio con más detalle. ¿Sí? Este libro se hizo pensando que iba a ser dirigido a una audiencia judía. ¿Sale? Y pues necesitaba demostrar, tener pruebas escritas de que Yeshua es el Mesías. En ese tiempo que era el Mesías. Por eso empieza su genealogía diciendo: libro de la genealogía de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Menciona de inmediato a David. ¿Por qué no menciona primero a Abraham? Si él fue el primero antes de David. Porque es a David a quien se le había prometido la dinastía eterna. Entonces lo que quiere hacer Mateo es introducir a Yeshua como el hijo de David. Este es el Mesías Ben David. Este es el ungido que había de venir. ¿Qué pasó, mi chiquita? Aquí está mi niña hermosa, mi chiquita de 5 años, una bebecita todavía que viene a visitarme. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Ya te quieres ir a dormir? Ahorita le digo a tu mami que ya te vaya a acostar. Vete subiendo, ahorita vamos. En 2 de Samuel, hay que leer 2 de Samuel 7:11 al 12, dice: desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo el Eterno te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Sí? Le está diciendo David. ¿Qué es Mesías? Mesías significa ungido. Es un término que se utilizaba para describir una ceremonia que se llevaba cuando se nombraba a un rey. ¿Sí? Era un rey o un sacerdote, y se le ponía aceite a un cuerno de carnero y se derramaba aceite en la cabeza al rey, igual al sacerdote. Era el símbolo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Eterno, que se derramaba sobre la cabeza de alguien, y eso simbolizaba que esa persona, el Padre Celestial, lo estaba eligiendo para gobernar, para ejercer alguna posición o algún oficio de enseñanza o dirección. Y significaba que la sabiduría, el espíritu, los atributos divinos
iban a estar sobre esa persona. A David se le prometió que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de Israel y reinaría a Israel para siempre. No nada más por una semana, una quincena, un mes, unos meses, no, sino que iba a ser un reinado eterno, para siempre. Y es interesante que desde ese momento va a empezar Mateo a describirnos algo que se va a repetir a lo largo de la vida, ¿sí? A lo largo de toda de esta genealogía, perdón. Porque si vemos, por ejemplo, la vida de David, ¿sí? Y en el momento que se le prometió, ¿sí? que su hijo sería el Mesías, recordemos que tiempo atrás David había sido un simple pastor de ovejas, ¿sí? De hecho, cuando Samuel fue a ungir a un rey para Israel, estaban allí los hijos de Isaí y estaban pensando cuál de ellos iba a ser el rey, porque Dios le había dicho a Samuel que sería uno de ellos, ¿sí? De repente Samuel vio uno que se veía muy fuerte y apuesto y dijo, seguramente este es. Y el Señor le dijo, no, no es este. Y empezó a ver a todos hasta que al final el padre le dijo que no era ninguno de ellos. Entonces Samuel le pregunta, pues ¿quién va a ser? Y le preguntó a Isaí si tenía algún hijo por ahí perdido. Y este le dijo, sí. Le dijo, claro que sí. Pero Isaí pues nunca pensó que se trataba de David, porque era un pastor de ovejas. Además era pequeño. Pero lo mandó a llamar. Y cuando lo ve venir, el Señor le dijo, Él es. ¿Sale? Primera de Samuel 16:7, y el Eterno respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. El Eterno sabía que este muchachito que estaba allí cuidando las ovejitas, ahí con su arpa cantando, sabía que David, solamente estaba pensando en el Eterno, en lo que creó en el cielo y en la tierra. Era un hombre, como dijo el Padre, conforme a su corazón. Y la vida de David pues no fue perfecta. No fue perfecto. Cometió muchos pecados y fuertes. El adulterio con Betsabé, el homicidio con el esposo de Betsabé, ¿sí? Después de que ella quedó embarazada. Era un hombre sanguinario. En algún momento se le negó la construcción del templo porque había derramado mucha sangre. Sin embargo, David tuvo dos características que hicieron que Dios lo nombrara como un hombre conforme a su corazón. El número uno, que nunca ejerció la idolatría. Nunca sustituyó al Padre con algo o alguien más. Siempre tuvo una conciencia absoluta de que el Padre es uno y de que es el único digno de alabanza. Toda la honra y toda la gloria para el Eterno. Nunca fue infiel, ¿sí?, de rendirle adoración a alguien más que no fuera él, ¿sí? Era el Dios de él, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nunca puso su oración o adoración o alabanza a alguien más que no fuera él. ¿Sale? El número dos, que siempre reconoció sus errores. Fue un hombre totalmente humilde. Reconocía su culpa cuando cometía algún pecado. Cuando se equivocaba era sincero. Y cada vez que lo confrontaban con sus errores, los reconocía. Mostraba su debilidad. Y enseguida estaba humillado delante de Dios clamando por su perdón. Esta fue una característica muy importante de David, que es un buen ejemplo para nosotros. ¿Sí? Este es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. El Padre no está en búsqueda de personas perfectas, ¿sale? Porque no existen. De hecho no existen. Hay que leer Romanos 3:10 al 12, dice:
como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si el Padre sabe que no somos perfectos, y cuando nos llama a cuentas porque sabe Él que hicimos algo indebido, ¿qué pasa comúnmente con nosotros? En lo terrenal y ante Él nos justificamos y decimos cualquier excusa en vez de arrepentirnos y pedir perdón. Estamos haciéndonos los perfectos delante de Él y insinuamos que fallamos por culpa de otros o por circunstancias ajenas. Nos encanta echar la culpa a los demás de nuestras acciones, queriendo parecer ante el Eterno como perfectos, cuando en realidad no lo somos, ni lo seremos. ¿Sale? ¿Qué pasó con Saúl? Él hizo esto. Él tenía un alto concepto de sí mismo. ¿Y qué hizo? Decidió obedecer a medias al padre. ¿Sí? Su orgullo y su egoísmo lo mataron. ¿Sí? Por consiguiente, el padre le quitó el reino y se lo entregó a alguien más, que muchos ni pensaban que podría ser el sucesor. Aún el mismo padre David no lo quería presentar a Samuel porque no lo consideraba apto para ser rey. Pero volvemos a lo mismo, el Padre no mira el físico, lo exterior, no mira nuestros defectos, ni siquiera cuántas veces hemos pecado. Dios mira el corazón, la intención del corazón. El Eterno conocía el corazón de David, sabía que él se iba con sus ovejitas y su arpa, y allí donde estaba cuidando sus ovejitas, solo pensaba en el Creador y componía poemas para el Altísimo. ¿Sí? David era un romántico, ¿no? Un romántico empedernido de Dios.